Amigos del comercio, buenos días, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos para conversar nuevamente con ustedes sobre un tema que preocupa a la ciudadanía y le podríamos llamar una especie de acoso telefónico. Call center que le llama todo el tiempo para ofrecerle televisores, celulares, y al final la pregunta es ¿cómo consiguieron esa información? ¿Cuántos datos y qué conocen de nosotros? Para conversar sobre este interesante tema estamos con Lorena Naranjo Godoy, es directora nacional de la DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, quien nos va a explicar sobre este tema, y desde ya les invitamos a nuestros lectores a que nos envíen sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes sobre el tema para tratar de despejarlas en este diálogo. Gracias por estar con nosotros y precisamente esa es la primera inquietud. ¿Cuánto conocen de nosotros y por qué? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de comentarles sobre un derecho que tenemos en la Constitución desde el 2008, que es el derecho a la protección de datos personales. Lo que lamentablemente ocurre es que tenemos una deuda legislativa porque durante 11 años no hemos podido dictar una ley de protección de datos personales, que es lo que está trabajando la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos ahora mismo y que estamos haciendo un anteproyecto para presentarlo en su momento a la Asamblea, que contiene justamente la normativa que evite que uno se sienta invadido en el momento en el que recibe este tipo de llamadas, como usted menciona, porque no se sabe cómo están obteniendo esa información de mí, cómo se están llenando bases de datos con mi nombre y mis datos personales, y de esa manera los distintos call centers pueden llegar a ofrecerme servicios incluso estratificados, incluso dimensionando qué tipo de servicios son los que yo voy a poder consumir. ¿Por qué? Porque mis necesidades, mis gustos, mis ingresos económicos les dan ya una visión de cómo ofrecer el producto. Y precisamente esa era una de las preocupaciones de las cuales estábamos conversando antes de iniciar el diálogo, porque conversando con compañeros de trabajo, y tal vez a nuestros lectores les sucederá, que aquellos que tienen ingresos más altos les ofrecen unos servicios, a otros que tienen, digamos, de más alto costo, a los que tienen ingresos medios, otro tipo de servicios. ¿Cómo es posible que una empresa conozca tanto de nosotros? ¿De dónde obtiene esa información? Bueno, puede obtenerla de fuentes de acceso público. Lamentablemente en el Ecuador no hay un adecuado manejo, porque no hay una norma que lo regule, de qué información puede estar publicada y qué información no puede estar publicada. Adicional a eso, nosotros también entregamos sin saberlo nuestros datos, no tenemos conciencia de esta autoprotección de datos personales, que es una cultura de protección. Esta cultura te dice que debes comenzar a dudar si es que te están ofreciendo un sorteo o supuestamente un premio o alguna dádiva a cambio de tus datos. Actualmente es conocido por el mundo que los datos son el nuevo petróleo. Y eso significa que con los datos hay gente que hace analítica de datos, hay gente que hace prospectiva, hay gente que realiza una inversión en estos datos para saber cómo efectuar marketing directo, que es el caso de los call centers, pero también marketing de fidelización o incluso otro tipo de aproximaciones que lo que revelan es que saben mucho de nosotros. Y no está mal siempre y cuando se haga cumpliendo la ley o cumpliendo los estándares internacionales. Y uno de los estándares que establece es que debemos saber los usuarios el consentimiento que tenemos que otorgar para nuestros datos, para que estemos empoderados y podamos decir si quiero recibir el servicio o no quiero recibir el servicio, sáqueme de la base de datos, ya no quiero que me vuelva a llamar, y que seamos escuchados. Porque, por ejemplo, a mí, que ya manejo este derecho, suelen llamarme y yo suelo decirles al teléfono, en ejercicio de mi derecho constitucional a la protección de datos personales, contenido en el artículo 66, numeral 19, exijo que por favor usted me retire de la base de datos en la que consto y no me vuelva a llamar. Y 2 días más tarde me volvió a llamar. Y es porque no hay ley. Como no hay una normativa, aunque yo tenga el derecho constitucional, no hay quien verifique que efectivamente esos call centers, que efectivamente esas empresas que están detrás de los call centers, que son las que los contratan, estén tratando de manera seria, responsable, adecuada nuestros datos personales y por lo tanto teniendo una relación de respeto con los usuarios. Y directora, para que quede clarísimo, la Constitución exactamente qué es lo que dice sobre el tema de datos personales. El derecho a la protección de datos personales es un derecho que permite al titular, que somos nosotros,
proteger nuestros datos, acceder a ellos, decidir si les queremos dar o no, a menos que lo disponga la ley, y siempre con la voluntad del titular. Entonces, todo esto que refleja que nosotros ahora, las personas físicas, no solo nos desenvolvemos en entornos reales, sino que también tenemos una manifestación digital. Nuestra manifestación digital se almacena en datos. Y por eso es que tradicionalmente decimos que hemos aprendido a caminar en carreteras físicas, un semáforo, unos pasos cebra, unas reglas y regulaciones, pero que no hemos aprendido y que no sabemos cómo caminar en carreteras digitales. En esas carreteras, entonces, nosotros tenemos que tener autoprotección, saber cuándo entrego mis datos, con qué finalidad, a quién se los entrego, revisar que efectivamente esa persona a quien le entregué mis datos está usándolos para aquellas cuestiones que yo lo entregué originalmente, porque si es que no es así, lo que está ocurriendo es que yo me siento invadido, siento que me siento afectado, porque además no solo hay un problema de oferta de servicios, sino de posibles errores, incorrecciones, imperfecciones en esas bases de datos que se van construyendo de información que a veces no es real, que a veces no responde a la realidad. Por ejemplo, una condición de moroso, una condición de una enfermedad que no tengo. O que tal vez tenía, pero ya no tengo. Exactamente. Y todo eso significa que alguien puede estar mirando esa información y tomando una decisión respecto de no le contrato porque aparece con una enfermedad cuando ya no la tiene. O tal vez no le vendo algún servicio que de pronto sí nos interesa tenerlo y nos restringen también. Hay un reporte de un proceso defensorial que nos llamó mucho la atención en este proceso de conformación del proyecto de ley que estamos trabajando, en el que pudimos tener acceso a esta información que dice que un banco, hace algunos años, compró una base de datos del ex CONCEP. El CONCEP era la institución que se dedicaba al manejo de estupefacientes, ¿no es cierto? Este banco le compró al CONCEP. Y cuando el usuario fue a decir ¿por qué me niegan el crédito?, el ejecutivo de cuenta le contestó: porque usted consta aquí como consumidor de drogas. Ese tipo de información contenida en una base de datos no es para un banco, esa información es para esa institución que lo iba a trabajar en ese entonces, porque ahora el concepto ya no existe, para el seguimiento de sus actividades de control de estupefacientes. Mientras que usadas para otra finalidad pueden causar discriminación, como en el ejemplo que les digo, que no le permitió tener acceso a un crédito a una persona que muy probablemente quería rehacer su vida. Y tenemos ya algunas consultas de nuestros lectores. Le cuento que hay casi 400 personas conectadas en este momento que buscan conocer este tema y nos dice, pero ¿cómo es posible que consigan tanta información? Ella cuenta que le llamaron de un call center de una telefónica, menciona específicamente Movistar o Claro, o digamos, para vender los servicios de esas empresas, y dice que conocían hasta el número de cédula. Y esta es una de las problemáticas. Lamentablemente en el Ecuador, al no tener una normativa de protección de datos y no tener una institución que vele por el cumplimiento de esa normativa, se están produciendo estos fenómenos, que las entidades, las instituciones o las empresas en general están recabando y recolectando mucha información y obviamente tienen acceso a alguna que no deberían tenerlo. Es parte de la problemática, por eso es que esto no se va a solucionar simplemente con procesos de autorregulación de las empresas, se tiene que solucionar con una ley y con una autoridad que las controle. Y mire, para que usted conozca algunos de los comentarios que nos están haciendo, por ejemplo, Cristian Acosta Villarreal dice: ¿cómo es posible que las empresas incluso hagan llamadas a los familiares de una persona cuando no se les contesta? También tienen información de los consanguinidad, o sea, de los lazos de familia. Claro, esa es otra muestra de cómo se cruzan estas bases de datos, ¿no? Cómo nosotros cuando entregamos esa información, que lo hacemos porque creemos que estamos generando una relación comercial con una empresa, esta empresa lo puede estar utilizando para cruzarla a otras, cruzar estas bases de datos y hacen perfiles completos de la personalidad de los individuos. Iván Zárate, por ejemplo, está preocupado porque no existe una ley. Gracias. Y básicamente, ¿a quién se puede reclamar este momento? Yo le contaba que cuando escribíamos el artículo que se publicó hace unos días en Diario El Comercio precisamente sobre este tema, costó mucho identificar la entidad que estaría encargada de vigilar esto. ¿Quién es? ¿Del Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Alguna superintendencia? No existe.
Actualmente, lamentablemente, esa es la dificultad. En otros países, por ejemplo, hay entidades que se dedican a la protección de datos personales y que son las instituciones del Estado que verifican que las empresas, que el propio Estado maneje criterios de protección de datos. ¿Para qué? Para que impida el cruce sin autorización del titular o sin disposición de la ley, para que impida que se estén haciendo bases de datos sin autorización del titular o que esas bases de datos tengan datos que no sean correctos o veraces. Todo ese tipo de verificaciones, de controles, los hace una entidad que en el Ecuador a falta de ley no existe. Y ese es el hueco que tenemos actualmente. Mire, Brian García, otro de nuestros lectores, también nos escribe sobre un tema preocupante. Gracias por tu comentario. Dice, hay una aplicación que se llama Databook, en la cual existen todos nuestros datos, dirección, teléfono, trabajo que hemos tenido, incluso si tenemos deudas, cédulas de tus padres, hijos. Todos ese tipo de aplicaciones son ilegales y en ese tipo de aplicaciones tienen que ser denunciadas porque revelan datos personales que no están permitidos aquí en el Ecuador. Yo sé que no hay ley en esta parte, pero en esta otra, por el derecho constitucional que sí tenemos reconocido en nuestra Constitución, sí podemos hacer una denuncia y verificar cómo está obteniendo esa página Databook esos datos. Y efectivamente, ahora que me lo informan, tendremos que hacer la respectiva denuncia. Y también le comentaba que a través de una simple búsqueda de Google también se puede encontrar mensajes como vendo base de datos de Ecuador, sí, en Mercado Libre, en OLX y en otras plataformas. Y eso, digamos, un poco cómo se controla. Nosotros actualmente estamos con las manos un poco atadas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede seguir haciendo denuncias a la Fiscalía de manera individual, como ciudadano, como institución, que al menos entiende la temática, pero no somos entidad competente porque a nosotros como Dirección Nacional capacidad de regulación. No tenemos esa atribución, pero sí podemos evidenciar la necesidad. ¿Por qué? Porque es verdad lo que usted señala. No solo se difundían este tipo de informaciones, bases de datos, sino que hasta hace poco alguien asumía que tenía una base o decía que tenía bases incluso de instituciones del Estado y que las vendían. No sabemos si es que eso era cierto o falso, pero había esas afirmaciones en red. Sabemos ahora que estamos haciendo una especie de seguimiento y de control, aconsejando a las instituciones que verifiquen si es que se están tomando su nombre, y hemos parado un poco eso, pero eso no significa que puedan aparecer estas otras aplicaciones para ofrecer estos otros servicios que en realidad nos están vulnerando. Hay otro dato interesante que, de acuerdo a uno de nuestros lectores que nos comentó hace algunos días, trabajaba en un call center y ellos decían que les habían dado una base de datos que era de un banco o de una concesionaria, no recuerdo bien, donde estaban todos los datos. Es decir, un cliente va a hacer una compra, sí, ahí le piden todos los datos, se crea esa base de información, pero luego se vende libremente. ¿Cómo es eso? Efectivamente, sé que sucede eso en el desarrollo de relaciones comerciales. Compro un televisor, compro un servicio de paquetes de inglés, un servicio hotelero, cualquier tipo de relación comercial, uno entrega datos, pero entrega específicamente para esa relación comercial que además tiene un tiempo de vigencia específico. El problema es que como no hay regulación en el Ecuador, esas bases de datos se usan para vendérselas a otras empresas y esas otras empresas los cruzan con los datos que ya las tienen y por eso es que logran tener perfiles de las personas a las que quieren ir a vender sus productos, pero eso no es legal. Más bien, lamentablemente en el Ecuador no hay ley, pero no es el estándar, porque el estándar de protección internacional exige que el titular sepa dónde están sus datos, quién los está usando, para quién los está usando, porque solo así se garantiza el derecho constitucional. Solo así se puede garantizar los derechos de la persona del titular. ¿Qué recomendaciones se podría hacer para que tengamos, digamos, cierta precaución al momento de entregar nuestros datos? No sé, cuando hacemos alguna compra, ¿qué datos sí tenemos que dar? Los otros, no sé, tomar alguna precaución. Mira, ¿o se puede hacer algo mientras se completa el proceso? Mientras se completa el proceso de formación de la ley, y ahí hay que pedirles a todas estas personas que están interesadas de estar vigilantes de priorizar este tema en la asamblea, de pedirles a sus asambleístas que tomen conciencia de la importancia de este tema. Somos uno de los pocos países de la región que no tenemos ley de protección de datos, solo no lo tienen Venezuela y Bolivia, toda la otra Latinoamérica tienen leyes de protección de datos. Eso demuestra
que estamos atrasados, porque para que una sociedad se desarrolle digitalmente necesita pilares, y el pilar de la protección de datos personales es sustancial. No puede haber el desarrollo de la economía digital si no hay respeto y transparencia entre las relaciones entre el Estado y el ciudadano, o entre el usuario y la empresa. Y en consecuencia, mientras pasa todo este proceso, al menos, ¿qué sí podemos hacer? Tener una cultura de protección. ¿Cómo es esa cultura de protección? Decirle a las personas que nos están pidiendo nuestros datos para sorteos, rifas, supuestos premios, supuestas invitaciones, que no le vamos a entregar esos datos. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad no es para hacer ningún tipo de sorteo, sino para hacer bases de datos. Y cuando hacemos compras, por ejemplo, ahí ese sí es una problemática, porque el ciudadano no va a poder ir a verificar que esa empresa no pasó a la otra empresa la información. Ahí sí ya necesitamos una ley y una autoridad competente que sí sería la encargada, que tiene los recursos, que tiene el tiempo, que tiene las competencias, que tiene las facultades de control para ir y verificar que una empresa no le pase a otra sin autorización del titular. Y más bien que si es que ya se implementaría una normativa de esta naturaleza, la empresa lo que tiene que hacer es, efectivamente, al final de cualquier transacción, decir voy a usar sus datos y poner un casillerito como aparece en internet, si quiero o no quiero. Y entonces nos devuelvan a nosotros, las personas, la posibilidad de saber cómo manejar nuestros datos. Eso se llama autodeterminación informativa. Ahora, precisamente en el tema de cuando nos llaman por teléfono y nosotros, bueno, no todos, pero deberíamos tener, como usted decía al inicio de esta entrevista, esta cultura, esta capacidad de decir, oiga, ¿y de dónde tiene mi información? O no quiero que me llame más. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué se debe hacer? ¿Deberíamos profundizar un poco más de dónde nos están llamando? ¿Qué empresa es? Para poder reclamar, mandar alguna queja, no sé. El tema es precisamente que ahora mismo todo lo que nosotros podamos hacer es paliativo. ¿Por qué? Porque siguen siendo como iniciativas aisladas o iniciativas que además le pueden generar hasta un malestar. A mí me ha pasado más de una ocasión, yo suelo trabajar en esto, entonces cuando me llaman hablo sobre mi derecho, menciono qué es lo que quiero, que me retiren de las bases de datos, y al día siguiente otra vez me vuelven a llamar. Y es porque efectivamente lo que opine un ciudadano frente a lo que están trabajando estas otras personas, que también necesitan un trabajo, que tampoco es que estamos cuestionando el ejercicio del trabajo de las personas que hacen el call center, pero sí la forma en la que están obteniendo esta información. Y lamentablemente, como no hay una entidad encargada, se queda en el aire. Y mire, tenemos otra denuncia también de Andrés Valle, dice que le llaman también con engaños y le dicen, no, es que tiene que darme esa información, le estoy llamando de alguna institución pública, incluso dice, dice, sí ya es engaño. Exacto, incluso dice que le pasan, si no quiere, luego le comunica con una supuesta supervisora que también le dice que necesita esa información. Eso ya es un tema más grave eso todavía. Eso sí es más grave, porque eso incluso podría llegar a convertirse ya en delito, y es un delito de estafa, porque no hacerse pasar por autoridades públicas para obtener información ya puede tener incluso connotaciones penales. Eso también nos da cuenta de cuánto estamos muy mal informados respecto a cómo manejar estas bases de datos. En otros países, en Colombia y en Perú, por ejemplo, ellos ya tienen leyes de protección de datos personales. También hacen marketing directo, que es el que usa estos call centers, pero lo hacen diferente, porque incluso mejora la relación entre la empresa y el usuario. ¿Cómo lo hace? Primero, en el momento del primer contacto, como en el ejemplo que usted dio, la concesionaria, le piden, en ese contacto le dice, le podemos mandar más información, ofrecerle otros productos, por ejemplo, una mecánica, o le podemos ofrecer otro producto adicional relacionado o no relacionado, y todo eso le hacen firmar abajo. Pero entonces yo ya sé que si me vuelven a llamar, usted autorizó en el momento de la compra de su vehículo que le llamemos a esto. Entonces yo ya no me siento invadido, ya no me siento afectado, porque yo, cierto que me pidieron esta autorización y era para esto. Y me recuerdan además que solo están usando para lo que yo pedí, que no para nada más. Y que solo en virtud de eso están ofreciéndome ese servicio. Entonces yo, ¿cómo me siento? Me siento respetado. Siento que la relación es honesta, siento que la relación es transparente, que no me siento usado, y accedo y mejoro la relación con el nuevo proveedor.
Eso es lo que hay que cambiar el paradigma que tenemos actual por este otro paradigma de respeto, de relaciones honestas entre empresarios y usuarios. Y tenemos también otras consultas, y es un poco desde la DINARDAP, ¿cómo están planteando el tema de la ley? ¿Qué es lo que va a contener? Sobre todo destacar los beneficios que va a tener para los usuarios, para los clientes, para las personas. Bueno, nosotros en el anteproyecto de protección de datos personales venimos trabajando ya más de un año. Hemos tenido mesas de trabajo con especialistas tecnológicos, abogados, gente que está interesada en la materia, sociedad civil, academia, instituciones públicas, empresas, Asobanca, todas aquellas instituciones que tengan una relación directa o indirecta con la temática, para escuchar sus posturas, ver lo que está pasando en el Ecuador, encontrar sus necesidades, sus requerimientos, sus dudas, y que estén puestas en la normativa. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo signifique garantía de derechos para las personas, para que yo pueda sentirme empoderada de mi derecho de autodeterminación informativa, de que se protejan mis datos personales, y al mismo tiempo también se pueda mejorar las relaciones contractuales con las empresas, mejorar la innovación, desarrollar. ¿Por qué? Porque el tráfico, una ley de protección de datos personales regula el tráfico de información, no impide su circulación. Es decir, no significa que esta ley va a decir el día de mañana, no, ya nadie da datos, no, al contrario, se abren los campos para que circulen los datos, pero se siguen unas reglas, se siguen unos principios, se siguen unas obligaciones, unos derechos, de tal manera que todo el mundo sabe las reglas del juego, sabe cómo jugarlas y se siente que está en un estado de transparencia del manejo de los datos. Ahora, lo que nuestros lectores nos están comentando es, bueno, ¿y esto cómo, para cuándo? Okay. Estamos nosotros, el proyecto? Estamos ahora presentando a Mintel este anteproyecto. Mintel está próximo a recibir de nosotros una retroalimentación para que ya proceda a enviárselo a las autoridades del Ejecutivo pertinentes, al Consejo, al Comité Sectorial, y de ese organismo a la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia, para que a su vez, a través del Presidente de la República, se le pueda enviar a la Asamblea Nacional. ¿Esperan ustedes que esto pueda ya ocurrir este año, al menos el envío? También la Asamblea. Tiene que ocurrir este año, esperemos que máximo en un mes y medio ya podamos enviar. Por eso más bien nos interesa generar conciencia, en las personas sobre la importancia de esta normativa, para que cuando llegue a la Asamblea tenga la priorización que requiere, porque es sustancial que las personas nos empoderemos de este derecho. Si nosotros, que somos los titulares de este derecho, no podemos explicar la necesidad de su inmediata y urgente implementación en el Ecuador para sentirnos seguros de cómo caminamos en carreteras digitales, no vamos a poder lograr una normativa de esta naturaleza, y nos va a volver a ocurrir lo que ya pasó con dos proyectos anteriores, que se confundieron con otros derechos que además contenían cuestiones que nada tienen que ver con la protección de datos personales. Si el concepto era más bien ocultar cierto tipo de información y que iba a dificultar la tarea de las autoridades. Así es. En cambio, por eso es que estamos haciendo estas entrevistas, incluso hacemos seminarios, capacitaciones, porque hay que clarificar completamente que la protección de datos personales no facilita la impunidad, no atenta a la libertad de expresión, al contrario, permite que todos sepamos las reglas de juego para saber cómo se están manejando mis datos, quién los está usando, para qué los está usando, y además la ley dispone qué datos, siendo personales, son accesibles al público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se requiere poder hacer una fiscalización, sobre todo de quienes somos autoridades públicas. Así es, esa es la versión de la DINARDAP, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, quien está trabajando en una ley precisamente para dar respuesta a todo este tipo de inquietudes. Solamente para finalizar, le comento algunos comentarios que nos enviaron a través de nuestras redes sociales, y es que la mayor preocupación es, como decíamos al inicio, ¿no?, qué información tienen y qué uso le pueden dar. Entonces estaremos pues permanentemente informándoles sobre este tema. Les invitamos también a revisar nuestra edición impresa. En los próximos días estaremos publicando también más información sobre esto. Gracias por acompañarnos y gracias por haber estado con nosotros. Muy doctora. amable, muchas gracias.